Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a REC nuevamente. Esta semana tengo como invitados a el Partido Renovador Sandinista. Se acerca su gran convención y vamos a hablar sobre los retos que tiene este partido en el futuro, sobre todo de su juventud. También vamos a dialogar sobre el peso que tienen los cuadros históricos dentro de este partido en la actual crisis que atraviesa el país. Me acompaña Margarita Vigil, ella es miembro de la Junta Directiva de este partido y su actual presidenta, Suyen Barahona. Bienvenida. Muchas gracias aquí, Danilo, por este espacio para poder conversar y dilucidar todas las dudas que puedan existir. Y aquí estamos. Aquí estamos en la lucha, como todos los días. El Partido Movimiento Renovador Sandinista, como bien sabemos todos, está en todos los aspectos de la oposición en este país, tanto dentro como fuera de la coalición. Juegan un papel y un rol beligerante, promueven debate, y aparte tienen apariciones públicas frente al régimen con un talante bastante definido. Sin embargo, como partido, lo que yo he visto es un perfil un poco más bajo. Y a veces la gente se pregunta que ¿será que el apellido sandinista está pesando? Bueno, Danilo, de expresarte que nosotros tenemos 25 años ya de lucha y de compromiso con la democracia, con lograr oportunidades, con lograr progreso para todos y todas, lograr justicia para este país es uno de nuestros grandes compromisos y en eso hemos estado en todos estos años, librando una lucha frontal en contra de la consolidación de esta dictadura, la cual advertíamos desde hace años. Hemos andado en todas las luchas sociales y en la calle, pues y aquí estamos, ¿no? Hemos además trabajado desde siempre en espacios de unidad antes de abril y por supuesto en el marco de la lucha de abril hemos estado también en los esfuerzos de unidad, por eso somos parte de la Unidad Nacional Azul y Blanco, que también en este momento es parte de un espacio mucho más amplio, mucho más diverso, que es la coalición. Margarita, cuando yo decía de que el MRS tiene una participación bastante activa, me refería a que grandes o viejos cuadros históricos del MRS generan controversia y generan incluso una opinión o influyen mucho sus opiniones dentro del contexto en el que estamos viviendo en esta crisis. Pero sin embargo, como partido, como tal, como esa bandera naranja MRS, es un perfil más bajo que el del 2006, por ejemplo. Bueno, nosotros lo decidimos. En el 2006 nosotros estábamos en campaña electoral con una alianza electoral, con una bandera naranja que estaba posicionando eso para las elecciones. Pero desde que se instauró la dictadura Ortega Murillo, nosotros hicimos una reflexión profunda entre los miembros del MRS, pero también con aliados y aliadas. Y la conclusión a la que llegamos muy temprano, en el 2008, finales del 2007 y después en el 2008, es que solitos y solitas no íbamos a poder vencer a Daniel Ortega y a Rosario Murillo, que lo teníamos que hacer todos y todas juntas. Y por eso decidimos ampliar el margen de acción y trabajar en unidad con todos. Es decir, una Nicaragua mucho más integral para todos y todas solo se va a lograr si salimos de Daniel Ortega, y solo vamos a salir de Daniel Ortega si trabajamos todos en conjunto. Y por eso nosotros decidimos, y sobre todo después de abril, con más fortaleza, empaquetar nuestra bandera y sacar con mucho más fuerza los elementos que nos unen como país. Sin embargo, nosotros nos mantenemos como partido político, aunque nos hayan quitado nuestra personalidad jurídica, trabajamos como partido político, nos articulamos como partido político y de hecho ahorita estamos en un proceso como partido político estableciendo qué cambios debemos de hacer a lo interno para ser una opción para esa Nicaragua que queremos, para todos y todas. Discúlpenme que quizás no me he expresado bien o no les he formulado la pregunta de una forma correcta. El tema o la pregunta mía es el apellido sandinista. ¿Qué tanto está pesando en las tomas de decisiones políticas de parte de ustedes ante la gran avalancha que existe generalizada en el país de cuestionamientos y críticas a ustedes? Sí, bueno, comentarte que nosotros estamos en un proceso de preparación de nuestra 9ª convención. La última que sostuvimos fue en el 2017 y de hecho desde la membresía
ha puesto en agenda el tema del cambio de nombre y símbolos del partido. Está en la agenda de nuestra 9ª convención, así como está también pues la revisión de nuestro programa Construyendo Esperanzas, que fue aprobado en el 2017 cuando Ana Margarita en aquel momento era presidenta y que en esa convención salí electa yo como presidenta. Y así es que es un tema que está puesto en la agenda. Hay miembros en el partido que ingresan al partido convocados por el programa, por nuestra lucha permanente en contra del autoritarismo, en contra de la corrupción, a favor de los derechos humanos y lograr justicia social. Sí. Y entonces, y sienten que no ingresaron por pues la identidad sandinista del nombre y pues la verdad es que Abril cambió todo en este país, ¿verdad? Ha cambiado todo y pues entonces la membresía ha puesto en relevancia el tema de que hay que valorar si el MRS debe de quitar o hacer un cambio en el nombre, quitar lo del tema del sandinista o buscar un nombre completamente. Estamos en eso, desde miembros que plantean que hay que buscar un nombre completamente nuevo, a otros que plantean que hay que quitar la palabra sandinista, y es un debate más profundo, va más allá, ¿no? Sí. Es reconocer que Nicaragua ha cambiado, que hay también un segmento de la población que no logra diferenciar entre sandinismo y orteguismo, y hay también pues dentro del partido la membresía siente que el partido tiene que valorar su nombre para poder dar cabida también a que muchos otros miembros que se sienten identificados con el MRS también abrir las puertas a ellos. Pero cuando yo les pregunto... Y manifestar también la diversidad que somos en el MRS. Sí, bien, yo reconozco y lo he visto públicamente el debate que ustedes han abierto sobre este tema, pues, pero cuando yo pregunto, y yo puedo suponer incluso con las respuestas de ustedes que sí pesa, está pesando demasiado como partido, al partido, pues, ese apellido. Margarita. Fíjate que, bueno, primero yo quiero reconocer aquí el extraordinario rol de personas sandinistas que incluso un día antes del 18 de abril, el 17, estaban incluso en las filas del Frente Sandinista y se enfrentaron al régimen y fueron asesinados por eso o terminaron encarcelados por eso. Yo creo que es muy importante que logremos como sociedad asumir que queremos construir un país para todos y para todas, incluso para sectores que se reconocen como sandinistas, pero en la reflexión interna que nosotros tenemos como partido, sobre todo de los grupos más jóvenes dentro del partido, hay jóvenes que te dicen y personas que te dicen yo no me siento ya identificado con esa palabra, y si es una palabra que no identifica a todo el grupo de personas que están en un partido, pues lo lógico es poner en discusión si eso se debe de eliminar o no. Ahora, esa decisión la va a tomar la convención y para que haya una reforma estatutaria necesitamos los 2/3 de los votos a favor de eso. La historia del MRS es bastante interesante. Algunos no quieren reconocerla o no las quieren olvidar. Otros simplemente la generación, la edad, pues no les permite, no lo vivieron, así que no lo conocen. Yo quiero hacer un pequeño recorrido para que ustedes me expliquen, de esta trayectoria corta que les voy a hacer, cómo se proyectan ustedes ahora con esta nueva generación. Después de la derrota electoral de 1990, el Frente Sandinista entró en un proceso también de recambio interno. Hay una división y creo que, si no mal recuerdo, se llamaba el Movimiento por las Mayorías Sandinistas, que es parte fundamental que terminó siendo MRS más adelante. Y que, por un sandinismo que regrese a las mayorías. Exactamente, y que fue aplastado en su inicio por el orteguismo, y a contrapelo también esta facción logró en la Asamblea Nacional una de las reformas quizás más importantes que tuvo el siglo pasado, al final del siglo pasado, e incluso todo el siglo, y hoy todavía, y esas reformas siguen siendo aclamadas por mucha gente, pues que creen que fue la más aterrizada que tuvo el país en ese momento. ¿Cómo ustedes pueden o piensan decir a la población que los perciba
porque hay una oleada enorme que los mezcla en otro saco, en el saco de los desmanes de los 80 con el gobierno sandinista, en la piñata y en muchas cosas más. Pues, ¿cómo ustedes le quieren decir a la población que tienen que diferenciarlos? Sí, tal vez señalar pues algunas cosas. Uno, expresar clarísimamente que el MRS fue fundado como un partido absolutamente diferente y con una concepción absolutamente diferente, además de lo que existía antes. Es un partido que fue conformado con una vocación de lograr democracia en el país, pero además de practicar la democracia interna. Por eso es el único partido que posiblemente ha tenido en sus 25 años a 5 diferentes presidentes, 3 de ellas, 3 mujeres, y en estos últimos 7 años, básicamente a mujeres. Ana Margarita fue la presidenta más joven de cualquier partido político en Nicaragua y en Centroamérica. Y luego pues vine yo también, o sea, yo lamentablemente sigo siendo, creo yo, la presidenta más joven de cualquier partido político en Nicaragua. O sea, se destacó por ser un partido con una vocación democrática, con un partido que busca la justicia social, ¿verdad? Y que además tiene un programa y que ha mantenido su institucionalidad, que tiene estatutos y cumple sus estatutos, cumple sus reglas. O sea, es un partido además que movimiento hasta cierto punto, en el sentido de que tenía estado comprometido con los problemas de la gente y buscar solución a los problemas de la gente. Ese ha sido el recorrido de lucha de estos 25 años, comprometido en contra de la corrupción, a favor de los derechos humanos y de lograr además que nunca más se consolidara una dictadura. Ha pagado un costo altísimo la membresía del MRS por esa lucha frontal en contra de cualquier dictadura y en contra de la corrupción. Por eso ha también sufrido en carne propia represión desde su fundación y muy particularmente desde el 18 de abril. Y además manifestarles que ciertamente tuvo sus orígenes entre miembros que pues hicieron una ruptura profundísima, ¿verdad?, con el Frente Sandinista, pero el MRS actualmente está conformado por múltiples generaciones que por primera vez participan en política y escogieron ese partido para participar. Es mi caso, ¿verdad? Ana Margarita, pues similar, pero muchos otros. Entonces hay miembros fundadores que sí, es cierto, participaron en el proceso revolucionario, fueron parte del Frente Sandinista, pero hay otro montón de gente que no. Esta nueva generación del MRS carga con ese tipo de críticas de los 80. ¿Cómo ustedes lo piensan manejar en el futuro? Esta es una generación que no tuvo nada que ver con lo que pasó en los 80, con el tema de las piñatas, con el tema de los desmanes que también hizo la revolución en esa década. Pero esta generación está cargando y al parecer no ha logrado zafarse de ese lastre. Mira, todo el país carga las heridas abiertas y ese es uno de los grandes temas que una sociedad post-Daniel Ortega tiene que enfrentar. Nosotros no podemos seguir viviendo en un país en donde el silencio y la impunidad sea lo que impere. Entonces, para garantizar paz, mejor me hago de la vista gorda y me olvido de los crímenes anteriores o me olvido de los robos anteriores. Eso lo único que hace es meter más cosas en la mochila que tiene que cargar esta sociedad y son heridas que no se cierran por arte de magia. Tenés que hacer un proceso. Entonces, yo creo que ha sido muy importante en nuestra propia reflexión y te lo voy a decir a título personal. Para mí que, bueno, obviamente yo era una niña en los 80, pero era una niña de un lado de la sociedad, ¿ya? Que oía una versión de lo que pasaba en el país. Fui creciendo, fui presidenta del MRS y como presidenta me tuve que ir a reunir con gente en el exilio, en la Florida, por ejemplo, y oír otra versión. O como presidenta del MRS tuve que ir a la montaña en la lucha contra el canal y oí otras versiones ahí de lo que pasó en los 80. Entonces, mi propia forma, te lo estoy diciendo desde mi experiencia personal. Mi experiencia personal es que esta es una sociedad, desde antes de abril, se abrieron mucho más después de abril, pero desde antes de abril era una sociedad dividida
por el silencio y por la impunidad, porque un lado del país no sabía o tenía una verdad que era distinta a la del otro lado, y eso tamizado en medio de crímenes de los 70 en impunidad, crímenes de los 80 en impunidad, crímenes en los 90 en impunidad, porque aquí hubo asesinatos selectivos en el campo de este país a partir de 1990 también, y eso hay que investigarlo. Entonces siento que como sociedad y nosotros que queremos ser parte de ese cambio como partido también, tenemos que enfrentar eso, tenemos que buscar mecanismos que garanticen que podamos cerrar esas heridas. La historia del MRS, como les decía, también la historia confusa que existe también después de la derrota del 90, trae consigo incluso hasta este 2018 algunos enredos históricos que hay que dilucidar, y yo quiero preguntarles si existen también diferencias. Por ejemplo, les platiqué al inicio de la ruptura, de cómo el MRS fue tomando forma para convertirse en lo que es el partido hoy después de 25 años. Pero también hubieron otras tendencias que salieron un poco después, o con más tiempo después de usted, del MRS, de las filas del Frente Sandinista, que es el rescate al sandinismo, que ha cambiado incluso de siglas y nombres. Diría yo que se adelantó un poco, que hoy se llama Movimiento, Articulación de Movimientos Sociales, que hoy también está dentro de la UNAP, donde ustedes también son parte, y a donde quienes han señalado también de ser una izquierda radical, pero los meten también en el bolsón a toditos sandinistas que está dentro de esta unidad. Y yo quiero preguntarle, ¿hay diferencias entre estos dos movimientos actualmente? Vea, yo lo que quisiera también aprovechar para aclarar es que hay, a veces con nuestro nombre hay también mucha confusión, y se cree que el MRS asumió el nombre de Movimiento Renovador Sandinista porque había toda una intencionalidad de que el renovador estaba vinculado necesariamente a renovar el sandinismo. Y los miembros fundadores en el MRS pues han expresado, y desde que yo al menos ingresé al MRS, la palabra renovador realmente tenía que ver con ser un movimiento que está en permanente innovación, en permanente cambio, de búsqueda de cambio de las formas de hacer política en este país, del cambio que queremos además en Nicaragua, y no necesariamente con la intención de renovar el Frente Sandinista como lo percibe. Yo creo que eso es bien importante. Sí hay a veces confusión con la membresía del MRS. Hay gente que cree de que ciertos miembros son miembros del MRS cuando no lo son. En este periodo hemos coincidido en espacios de unidad con otros otros movimientos. La articulación de movimientos sociales no es parte del MRS, si esa es la pregunta. Sí existió a partir digamos, de la lucha interna de Hertie dentro del Frente Sandinista y posterior un movimiento que se llamó Movimiento del Rescate del Sandinismo, y ese movimiento en efecto, por lo menos su visión original era rescatar el sandinismo. Y en efecto una de sus dirigentes ha sido Mónica. El Movimiento de Rescate del Sandinismo hizo una alianza con el Movimiento Renovador Sandinista en el 2006 y con otros movimientos. Por ejemplo, yo entré en el 2006 por otro espacio, que era el Movimiento de Unidad Nacional, a esta alianza, que fue la alianza del 2006, que como estaba la ley electoral, tenía que tener el nombre del partido bandera. Entonces era Alianza Movimiento Renovador Sandinista. Entonces, por ejemplo, Mónica fue electa diputada de la Alianza Movimiento Renovador Sandinista, pero por parte del Movimiento de Rescate al Sandinismo, no por parte del partido Movimiento Renovador Sandinista. Ahora, muchísimos miembros del Movimiento por el Rescate al Sandinismo de ese periodo se afiliaron al partido MRS. Entonces, el MRS es un partido y es un movimiento también, y es mucho más, y eso le da unas características muchísimo más flexibles, pero también es cierto que si vos estás en una organización, igual podés ser parte del MRS, pero no son la misma cosa y no es lo mismo. Pues. Es decir, yo creo que ahí sí hay que hacer la diferencia. En el MRS hay muchas personas que vienen de lo que se podía llamar el sandinismo amplio, pues personas que
dejaron de ser parte del Frente Sandinista en algún momento después de los 90 y querían seguir haciendo vida partidaria, pues con una crítica profunda, lo que se hizo, etcétera, y entra el MRS, pero también hay otro montón de gente que fue opositora al Frente Sandinista durante los 80 y son incluso dirigentes del MRS, menos conocidos, algunas veces sus antecedentes, pero lo son. Es decir, nosotros tenemos miembros de la Junta Directiva Nacional del partido que estaban en oposición al Frente Sandinista en los 80. Sí, a finales de los 90 el MRS incursionó como una especie de regreso al Frente Sandinista. Eso es algo que se ha remarcado mucho en la opinión pública. La nueva generación del MRS, ¿cómo describiría o cómo explicaría lo que sucedió a finales de los 90, que posterior nuevamente pues se alejan y hacen su movimiento independiente? Pues en el 2006 participan ya como un partido independiente, pero a finales de los 90 hubo un acercamiento nuevamente. Esta nueva generación, ¿cómo mira o cómo lee, qué lectura le dan a ese episodio que hoy es criticado? Sí, bueno, yo creo que hay lecturas mixtas ahí, pero hay algo importante que aclarar. Uno es que en algún momento, es cierto, fue decisión del partido, no hubo tanto consenso en aquel momento de esa decisión, de hecho estuvo bien partida, y si hay un aprendizaje que queda a las nuevas generaciones es la importancia de más debates, más discusión para ese tipo de decisiones y de la generación de consensos, porque esa decisión del pasado en realidad pagó un alto costo. Varios miembros se salieron del MRS tras esa decisión. Fue una decisión que sí fue tomada pues acorde a sus estatutos y demás, pero fue muy partida, muy reñida, y pues algunos consideramos que no fue la mejor decisión quizás que se pudo haber tomado, pero sí expresarte pues que ha habido siempre y un compromiso de lucha frontal en contra de esta dictadura, y hemos sido oposición clarísima, tan así que por eso ves las campañas de desprestigio, por eso ves la hazaña en contra también del MRS, en todos estos años, pero también desde abril, familias del MRS, miembros del MRS encarcelados, miembros del MRS a quienes también han sido perseguidos, ¿verdad?, por la dictadura, a quienes tienen años de ser perseguidos y objetivizados. Entonces, pues, yo creo que el mayor aprendizaje de eso es que se tiene que propiciar debates amplios y lograr consensos amplios. Por eso es que estamos dedicando tanto tiempo en esta preconvención. Esa pregunta que le hice, Suyen, lo hago para correlacionarlo con la actualidad del MRS y las críticas que hay en el espacio azul y blanco de ahora, con el tema de la coalición y hoy PLC-MRS dentro de un espacio también unitario. Yo creo que es muy importante también contextualizar las decisiones, independientemente de si después analizás que fueron equivocadas o no. Fue una decisión que el MRS no tomó solito, ¿verdad? Es decir, la convergencia estaba conformada por gente que se consideraba en ese momento el centro en el aspecto político nacional. Es decir, vos tenías por un lado la polarización de Arnoldo Alemán, por otro lado Daniel Ortega, y después tenías un mar de personas en el centro que decidió en conjunto tomar esa decisión con el triunfo del PLC para poder hacer contrapeso. Y no estaba solito el MRS, es decir, gente como Antonio Lacayo, gente como doña Miriam Argüello, gente que nadie puede decir eran orteguistas, tomó esa decisión en conjunto con el MRS, y en conjunto también todos se salieron, eventualmente se fueron saliendo cuando eso fracasó, no cumplió el propósito ¿Y hoy, que se había tenido. Yo creo que para comenzar, en efecto, como dice Suya, en la primera experiencia, por lo menos como partido político y como organización, es decir, en nuestra vida y como ejemplo es siempre las decisiones hay que buscar cómo sean del mayor consenso posible. Las decisiones polarizadas
quiebran. Y cuando quiebran hay un grupo que se siente ganador y un grupo que se siente perdedor, y eso siempre genera después heridas. Y Entonces, esta en generación día, que ve sentarse que ha habido, en el mismo espacio de la coalición, pero, es decir, MRS, mira, nosotros tuvimos PLC. esa discusión en el 2008, solo para que lo sepas, porque en el 2008 a nosotros nos quitaron la personalidad jurídica y nosotros decidimos en un Consejo Nacional que íbamos a ir a apoyar todas las candidaturas locales que estuvieran, que tuvieran el respaldo popular en sus lugares en contra de las candidaturas de Daniel Ortega, porque veíamos que se estaba instaurando una dictadura. Y de consenso lo logramos después de amplias discusiones. Decir, eso es lo que nos toca ahorita como partido, aunque no ganemos nada como partido, porque no es eso lo que andamos buscando, porque ni siquiera teníamos candidaturas. Lo que necesitamos aquí es impulsar candidaturas que puedan hacer contrapeso a este régimen dictatorial que se está instaurando, y apoyamos las candidaturas liberales, fuimos a hacer campaña por ellas en todos lados, y por eso también apostamos por una alianza con el PLI de ese momento en el 2011 para apoyar la candidatura de Fabio Gadea. Es decir, nosotros esta discusión que hemos tenido de lograr alianzas para hacer contrapeso al régimen, creo que aprendimos de esa experiencia la necesidad de ir formando consenso. Entonces, claro que este es un momento difícil, este es un momento sumamente difícil en la vida de Nicaragua y en la vida de los nicaragüenses. Estamos tomando decisiones políticas en medio del acoso, en medio de la estrangulación de los precios de la comida, de la luz eléctrica, de todo, en medio de la crisis del COVID que no te deja andar libremente. Es decir, es de muchos retos, pero tenemos que por eso identificar cómo lograr generar los puntos básicos de consenso con todo el mundo. Y esa es la lógica de la coalición. La lógica de la coalición es, tenemos que impulsar un espacio en donde todos quepamos. Los que estamos ya en la coalición y otros opositores que todavía no están en la coalición tienen que tener estas puertas abiertas para entrar, porque tenemos que juntos salir de esto de Daniel Ortega. Es decir, ese convencimiento es clave. Y lo otro que es clave es, la polarización siempre te hace pensar que vos sos el bueno. A ver, yo soy el bueno, todo lo que yo digo es la verdad, y todo lo que vos decís no es verdad. Y la vida no es así, la vida te demuestra que hay matices. Entonces, ¿cómo lograr definir los puntos en común? Entonces, el gran reto también de la coalición y de los que estamos ahí y de los que están afuera de la coalición es ver cómo podemos llegar a esos puntos en común, entendiendo que ninguno es poseedor de la verdad, que ninguno aquí es además una santa paloma pulcro, porque todos somos seres humanos y todos tenemos un pasado antes de hoy, ¿ya? Y a todos les puedo echar la culpa de algo, ¿ya? Está bien, recuperemos la democracia para poder tener los espacios para que después cada quien pueda impulsar las alternativas que quieren, pero para recuperar la democracia tenemos que trabajar juntos. Sí, y aquí es la parte de la confianza. Yo les quiero preguntar, pues, porque yo incluso se le hice una vez la pregunta a Tamara, estuvo acá cuando estuvo el PLC, PALE, la coalición, estuvo en una entrevista. ¿Realmente el MRS hoy confía, pues, en que existe una iniciativa real de democracia por parte del PLC, Arnoldo Alemán, porque es el que está dentro de la coalición? Mira, Danilo, yo te decía que nosotros teníamos la vocación de escuchar a la gente. Y eso es lo que estamos haciendo. Y la gente en los territorios que ya está trabajando en conjunto, en el mar de diversidad, lo que plantea es que logremos todos trabajar juntos en medio de la diversidad. Yo creo que nosotros estamos entrando en espacios de unidad y de coalición, pues en el marco de muchas diferencias. Estamos clarísimos que hay diferencias entre nosotros, pero estamos priorizando las coincidencias, y hay una coincidencia y es lograr la salida de la dictadura de los Ortega Murillo y el desmontaje posterior, porque no solo se trata de sacar a Ortega, se trata de desmontar la dictadura, ¿verdad? De hacer todos los cambios institucionales después de que salga Ortega. No estamos en esta coalición ni para querernos, ni para jalar, ni para casarnos. Hay muchas desconfianzas aún, creo, entre todos. Y aquí lo que tenemos que ser todos muy astutos es además entender que Ortega va a querer minar todo espacio de unidad y de coalición, porque eso es lo que a él le interesa, y que no todo el resto tenemos que hacer todo lo contrario.
hacer de un lado esas bombitas que va a tirar Ortega y escuchar a la gente que ya está trabajando en unidad, que trabajó en unidad, enfrentó la represión, murió juntos y ha estado encarcelada juntas desde todo el espectro ideológico hasta quienes no tienen partido. Estuvieron ahí también en las mazmorras del régimen y han enfrentado la represión, y lo que la gente nos está diciendo es que tenemos que lograr un bloque diverso, pero lograr un bloque unificado que le haga frente a este momento, que todavía no es el momento electoral, es de abrir el escenario para elecciones. Por eso es un gran logro el que se hayan tenido ese consenso sobre las reformas electorales. Nos toca a ese bloque diverso empujar esas reformas, seguir la denuncia, trabajar juntos el cabildeo internacional, porque esa es la otra pata importante en esta lucha, la resistencia interna, pero también la resistencia externa. Entonces, Danilo, el punto es que aquí no nos tenemos que amar ni querer, la gente nos está pidiendo que trabajemos juntos para salir de la dictadura, y en eso nosotros como MRS tenemos un mandato desde nuestra base, desde nuestra directiva, y vamos por ello, y estamos poniendo de un lado a nuestras diferencias que podamos tener con muchísima gente. Ahora, todos tenemos que estar atentos a fiscalizar con respecto al PLC. Creo que hemos sido muy claros, la unidad ha sido muy clara, que el PLC tiene que resolver esa litis que tienen, que el PLC tiene que además demostrar, ¿verdad?, claramente que hay una... Que está comprometido también con los fines de la coalición y que hay una ruptura completa de parte de ellos. Tienen que dar muestras de eso. Como MRS, Margarita, la visión que ustedes pueden ver sobre la separación prácticamente de la Alianza Cívica dentro de esta coalición. No trabajan, no van a las comisiones de trabajo, no participan. Hay una claridad total de que no quieren formar parte de la coalición cuando ellos fueron los que inicialmente empujaban por esta coalición, incluyendo con los partidos políticos. Desde el MRS, ¿cuál es la visión que tienen? ¿Qué explicación entienden? Nosotros apostamos por la unidad, Danilo, y la Alianza Cívica sigue siendo parte de la coalición nacional, y eso es bien importante. Es decir, creo que es bien importante que en vez de estar buscando ahorita como crónica de una muerte anunciada y que la coalición se vaya, veamos, muchachos, entre todos los que estamos ahí, ¿cuáles son los cambios que tenemos que hacer para que todos en efecto nos sintamos cómodas y sigamos trabajando juntos? Y al contrario, ¿cómo puede entrar más gente? Los que están afuera, que todavía no han entrado, deben de entrar, ¿cómo logran entrar? Es decir, yo creo que la importancia y el reto que tiene el MRS o que tenemos las distintas fuerzas es cómo somos puente entre los distintos sectores de oposición para garantizar un bloque conjunto, porque aquí lo que hay que derrotar es la dictadura Ortega Murillo. La gente está harta de que los opositores estén peleando. La gente está harta de que no podamos tener un bloque común. Y somos capaces de hacerlo. Los nicaragüenses somos capaces de derrocar dictadura. Ya lo hemos hecho, ya lo vamos a hacer. Pero tenemos que trabajar en unidad como lo hemos hecho en otros momentos de la historia de Nicaragua. La realidad es la realidad, Margarita, y definitivamente hay una oposición férrea de una enorme mayoría de la Alianza Cívica de no querer formar parte de la coalición. Yo lo que les pregunto es cómo lo perciben ustedes, por qué razón creen ustedes que esto está pasando dentro de la Alianza Cívica. ¿Qué es la lectura que tiene el MRS? Pues nuestro llamado siempre ha sido a un poco lo que planteaba Ana antes, y es que entendamos que solos y divididos y tuqueados en tucos no vamos a lograr la salida de los Ortega Murillo. Entonces hemos hecho el llamado a que no fragmentemos, a que abonemos todos a este espacio de unidad, a que trabajemos en conjunto, y eso va a seguir siendo la insistencia. Si en algún momento pues deciden el salirse y eso, yo creo que llegará un momento en donde todos vamos a entender el mensaje, y la represión creo que va a lograr que la gente entienda la necesidad de la cohesión, pero nuestro llamado ha sido a que hay que seguir debatiendo. Si hay propuestas, si hay diferencias, sigámosla debatiendo, se puede solucionar, y apuntemos hacia el verdadero enemigo adversario que es Ortega Murillo, esta dictadura
que es la que nos tiene asfixiado a Nicaragua entero, que pensemos en esos presos y presas políticas que están ahí, ya más de 104 presos políticos, y que pensemos también en los asesinados. Y ese es nuestro objetivo, es lograr democracia y justicia, y para ello estamos trabajando. Y nosotros al menos estamos conscientes que solos y fragmentados no vamos a lograr derrotar la dictadura. Por eso insistimos en dejar de un lado las diferencias, y ese va a seguir siendo nuestro llamado. Y hemos procurado ser eso, puente, hemos querido pues que haya el más amplio bloque opositor en medio de la diversidad. Entiendo la altura política con la que ustedes han estado conmigo, han sido unas personas muy de altura, al no decirme qué es lo que percibe el MRS, lo que pasa a lo interno de la Alianza Cívica con esta iniciativa de querer separarse de la coalición. Sin embargo, yo sí voy cerrando y me voy a atrever a decirles lo que dicen las bases, al menos en las redes sociales, de parte de los que son aliados a la Alianza Cívica y por las razones en las que tienen esta iniciativa de salirse. Hay una izquierda radical dentro de la coalición, hay un partido con una historia de corrupción con el Frente Sandinista e incluso esta izquierda radical dentro de la coalición tiene una agenda oculta. Eso es lo que percibe la gente. No sé si eso es lo que emanan las directivas de la Alianza Cívica, pero al menos ese es uno de los motivos que están ahí en las redes sociales. Y yo les dejo por última vez la palabra porque han mostrado altura de no dar una opinión, pues, pero eso es lo que está pasando en las redes sociales. Pero yo creo que hay muchas cosas que se puedan decir en las redes sociales, pero la dinámica que nosotros vemos en territorio, vos ves a gente de estas fuerzas que están en la coalición, inclusive los que no están, te lo digo pues, en el caso de C por L, teniendo conversaciones, trabajando en conjunto en el territorio, y que lo que nos dicen a nosotros es hay que seguir apostando al esfuerzo de unidad, no se den por vencidos. Margarita. Yo quiero terminar haciendo notar que estas leyes de las que Daniel Ortega ha estado hablando en las últimas semanas y estas amenazas son porque él sabe que no ha logrado apagar la llama de abril, que sabe que la resistencia se mantiene en este país, que sabe que sus días están contados y él quiere aferrarse a eso a punta de represión, a punta de presión, pero que no lo ha logrado, ni con la mano represiva con la que ha actuado estos años, lo ha logrado, ni lo va a lograr con esas propuestas de leyes. Aunque pasen, Daniel Ortega se va a ir, lo vamos a sacar, pero lo tenemos que hacer todos juntos. Y ese es nuestro mensaje, y es un mensaje para todo el mundo, naranjas, rojos, azules, verdes, de todos los 5 colores, a todo el mundo. Aquí el color azul y blanco nos tiene que cubrir a todos, y la estrategia y el trabajo y las acciones del día a día tienen que ir encaminadas a lograr la liberación de los presos políticos, la justicia para los asesinados y una Nicaragua en donde todos quepamos, incluso personas que se consideran sandinistas. Sí, yo quería cerrar también con ese tema de este combo de leyes, y yo quiero manifestarle incluso a mi audiencia mi solidaridad con el periodismo independiente que se ve amenazado con este tipo de iniciativas. Sin embargo, también quiero mandar un mensaje, y quiero aprovechar que estoy con ustedes pues, para decir que esta iniciativa no solamente tiene un objetivo hacia el periodismo, hacia las redes sociales y hacia los millones de usuarios de las redes sociales, porque es imposible que el régimen logre acallar la creatividad y el ingenio, no solo del periodismo, de la gente. Pero yo quiero también resaltar que hay un trasfondo dentro de y quiero pedir su opinión, un trasfondo sobre esta iniciativa de ley, que es más bien un temor, creo yo, del régimen hacia sus propios funcionarios, hacia sus propios militantes dentro del Estado, que quizás están viendo con honestidad, porque seguramente lo hay dentro del Estado, mucha gente, con la capacidad de filtrar información que ponga en evidencia los grandes, o ponga en predicamento a la dictadura, y que el temor o la iniciativa o el llamado o la amenaza a cárcel es más bien a su propia militancia, a su propia gente dentro, que ya desconfía incluso de sus propios
trabajadores del Estado. Son actos de desesperación, son patadas de ahogado de Ortega y Murillo y son muestras de verdadera debilidad, porque lo único que los sostiene, saben, son esos actos de amenazas y represión. Creen y apuestan a que eso nos va a callar, nos va a atemorizar, pero saben que llevan más de 2 años y medio en eso y no logran acallar a este pueblo y no logran a sofocar la resistencia y no van a lograr además el propósito de quedarse porque van de salida y ellos lo saben. Les agradezco mucho su presencia, que hayan aceptado mi invitación. Muchas gracias. Tenemos mucho de qué hablar más adelante, ahí quedaron en el tintero un montón de temas del Invítanos MRS. invítanos de nuevo. Y más adelante lo vamos a hablar, por supuesto que sí. Gracias. Bárbaro, muchas gracias.